Para continuar con la materia de estadística inferencial 1, vamos a ver el tema número 2 o la unidad número 2, que es estimación. La competencia específica que se debe de obtener en esta unidad es aplicar los fundamentos de la teoría de estimación en problemas que requieran el cálculo del tamaño de la muestra para determinar los diferentes intervalos de confianza según la variable que se está analizando en procesos industriales y logísticos. Es decir, la competencia que se tiene que obtener es que ustedes aprendan a identificar la media de las muestras y determinar intervalos de confianza de tal forma que estimemos datos. Cuando tenemos una población y no podemos contabilizarla al 100%, lo que hacemos es tomar muestras, como lo veíamos en el tema pasado. Sin embargo, podemos estimar esa muestra para ver el comportamiento de los datos a nivel global. Y cuando manejamos intervalos, tenemos que verificar que sean intervalos de confianza. Es decir, yo puedo tomar una muestra de la población para medir, por ejemplo, las tallas de las personas. Si yo tomo esa muestra, probablemente de cierta colonia, de cierta ciudad, me va a salir un parámetro de medición. Es decir, un número simple me va a decir a lo mejor la talla de las personas o la estatura es de 1.75, por ejemplo, pero tomé una pequeña muestra. Ahora, si yo empiezo a tomar más muestras, seguramente van a variar entre sí. Entonces, con esa única muestra no quiere decir que todas las personas que vivimos en Tuxpan o que vivimos en México miden unos 70. Sí, quizás esa muestra me salió así y no es tan real. De momento no puedo hacer una estimación de decir que las personas miden alrededor de unos 70, solamente una muestra. Entonces, por eso tengo que tomar más muestras, estimar una media poblacional con base a intervalos de confianza. Es decir, que yo hago una fórmula en la cual me va a determinar cuál es el intervalo o cuál es la probabilidad de que mi muestra caiga en ciertos parámetros. Sí, ahorita lo vamos a explicar con fórmulas, pero lo que interesa aquí es ver la importancia de no obtener solo una muestra, sino de tener intervalos de confianza para que entonces mis datos sí puedan ser un poquito más reales y pueda hacer una estimación más real del comportamiento de los datos poblacionales. Los temas que se van a abordar es introducción, características de un estimador, estimador puntual, estimación por intervalos y determinación del tamaño de la muestra. Vamos a ver a esta estimación por intervalos. Posteriormente, en otro video se estará adjuntando lo que es el último tema, que es determinación del tamaño de la muestra. Bien, entonces, recordando lo que una población es que se caracteriza por una variable aleatoria y esta a su vez por distribuciones de probabilidad. Al decir distribución de probabilidad, quiere decir un comportamiento de los datos. ¿Sí? Normalmente manejamos datos que se parecen, son parecidos o le llamamos datos normales porque tienen un comportamiento muy similar. Sin embargo, hay datos o distribuciones que te dicen que tienen comportamientos diferentes, comportamientos exponenciales, por ejemplo, o binomiales, que estamos hablando de dos tipos de datos excluyentes entre sí, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, a eso le llamamos distribución de probabilidad, a la forma en la que los datos se comportan. Y lo que queremos es que los datos se comporten de manera normal. Aquí nos dice que vamos a hablar de distribuciones normales con parámetros de media y desviaciones estándar que si no se conocen se pueden estimar. Es lo que les decía, bueno, si tengo una población y no conozco la media de la población, probablemente la puedo estimar. Puedo estimar esa media de la población con una pequeña muestra, pero si yo solo obtengo una muestra, lo que les decía en la competencia, no sé si realmente esa es la media poblacional que se apega, ¿no? A esa media que desconozco, a ese parámetro que desconozco, a la varianza o la variación que existe entre los datos. ¿Cuáles son las características de un estimador? Un estimador es un número, ¿sí? Al decir estimador es un número. Entonces, el parámetro es un valor representativo y descriptivo de una población
como la media o la desviación estándar. Entonces, cuando hablamos de un parámetro es un número, pero estamos hablando de una media poblacional o de una desviación estándar. Así tan sencillo. Entonces, el estimador puntual de un parámetro es un estadístico que genera un valor numérico. Simple, nos dice ahí, y se utiliza para proporcionar una estimación del valor del parámetro desconocido. Por ejemplo, con frecuencia es necesario estimar el valor de la media. ¿Sí? Siempre vivimos manejando ese tipo de valores o de parámetros. Siempre para todo saquemos el promedio, ¿no? Para las calificaciones, incluso para no sé, aportaciones, para ponerse de acuerdo en algún número. Siempre estamos sacando los promedios de los datos. Entonces vivimos manejando ese tipo de parámetros. La varianza casi no se utiliza, más que nada precisamente en lo que es estadística. ¿Por qué? Porque nos permite ver la desviación estándar o del proceso, es decir, la variación que existe entre cada dato. Y la proporción de artículos defectuosos, o hablando de una proporción en general. Una proporción ya sabemos que es como una pequeña parte, quizá de una muestra o de una población. Eso sería lo que son, hablando de proporción, no decimos, tengo un conjunto de personas, pero ese conjunto de personas, ¿cuántos niños hay o cuántas niñas hay? Esa sería una pequeña proporción. Y en cuanto a hablar de proceso, pues sí, obviamente si tengo un conjunto de productos o una producción, sacar los artículos defectuosos es una proporción de la producción, en este caso de productos defectuosos. A eso le llamamos proporción, una pequeña parte de una muestra o de una población. Bien, ¿cómo manejamos? En estadística y en las matemáticas se maneja mucho los símbolos, ¿no? Que a veces desconocemos un poquito o se nos olvida el manejo de estos símbolos. Entonces nos dice que las estimaciones puntuales, que son los estadísticos que ya estamos hablando, más recomendados son lo que decíamos, la media, la varianza o la desviación estándar, y la proporción de defectuosos. Cuando hablamos de varianza o de desviación estándar, la varianza es cuando tenemos, por ejemplo, el signo de sigma al cuadrado, ¿sí? Se representa con una S. Una S o un sigma al cuadrado, la varianza. Cuando hablamos de desviación estándar, es la raíz de esta varianza, es decir, quitamos el 2 y lo convertimos a raíz, ¿sí? O bien la desviación estándar, al convertir la varianza, la elevamos al cuadrado, viceversa, ¿no? Es como que un despeje para que vayamos viendo un poquito la diferencia. Yo creo que sí se acuerdan de esta parte. Entonces, la media muestral normalmente conocemos como X testada, que es la media de ciertos datos. Y siempre lo vamos a ver como que X testada, ¿no? Pero es la media de cualquier tipo de datos, ya sea poblacional, ya sea muestral o los datos que tomemos. Pero al ver una mu con un sombrerito, estamos hablando que es una media poblacional para estimar. Entonces, si yo veo una mu, es una media poblacional. O una media de la muestra con respecto a la población. O sea, una media muestral, ¿sí? Con respecto a la población. Esa sería lo que es la mu con sombrerito. Repito, es la media muestral. Después vemos, bueno, la varianza ya explicábamos que era la S al cuadrado o el símbolo de sigma al cuadrado. La proporción de defectuosos nos dice que es una P con un sombrerito también, que esto va a referirse a que también es una proporción muestral, que es igual a X entre N, es decir, el número de los datos o el total de los datos de esa proporción entre N. Por ejemplo, si tengo un grupo de 10 estudiantes y yo digo, bueno, de esos 10 estudiantes, dos tienen años o cumplen años, perdón, tengo 10 estudiantes y de esos estudiantes la mayoría tiene 18 años, pero 2 de ellos tienen arriba de 18 años. Entonces, estamos hablando que es 2 entre 10. ¿Sí? La proporción sería esos 2 estudiantes que tienen un poquito más de edad que los demás. Es un ejemplo. Dice, donde X es el número de artículos defectuosos en una muestra de tamaño N, ya sean defectuosos o ya sean con cierta característica. Ahora vamos a ver cómo se determina la estimación de la media y la proporción muestral.
Para obtener la media muestral vamos a tener la siguiente fórmula, que sería, aquí la voy a dibujar. X, o sea, un número, es igual a los datos de una población por la desviación estándar y tomando en cuenta una media muestral, ¿sí? Que esta media pues es la que queremos encontrar en este caso. ¿Cómo vamos a obtener esta media muestral? Ya sabemos entonces que queremos tener un dato. Tenemos los datos o tenemos una población, queremos encontrar la media muestral y tenemos una desviación estándar. Entonces, para encontrar esta, nos faltaría aquí el sombrerito, esta media muestral, ¿sí? Es igual, esta media muestral, disculpen la letra, es igual a X testada y a su vez esto es igual a X1 más, que sería la sumatoria de los datos, más X2 más X3 más XN, más XN entre N, ¿sí? Así obtenemos la media muestral, la suma de los datos entre el total de esos mismos datos. Ahora, ¿cómo obtenemos la proporción de la muestra? La proporción de la muestra va a ser igual a, queremos encontrar un dato que es igual a X, es igual a, tenemos una distribución, aquí tenemos una población con una distribución normal, aquí tenemos una población con una distribución binomial. ¿Por qué binomial? Porque estamos diciendo que estos datos se dividen en dos tipos, ¿sí? Entre pasan o no pasan, blanco o negro, hombres o mujeres, o defectuosos o no defectuosos. Ahí ya dependería de lo que se quiere buscar. Entonces decimos que igual esta proporción con datos binomiales consta de n, o sea, número de datos, y tenemos también que encontrar lo que es esa proporción, ¿verdad? Esa p, ¿sí? De este número de datos. Entonces, esto va a ser igual a la, ¿qué dijimos? A la p con sombrerito, que es la proporción, que sería nuestra P, y esto va a ser igual a el número de casos, aquí sería el caso específico de defectuosos, de blanco, negro, de niños o de niñas, entre el total de los datos. Entonces, aquí estamos hablando que es esta proporción de los que tenemos X1, tenemos X2, tenemos X3 hasta XN. Pero de esas X, ¿sí? De estas X, nosotros vamos a sacar esta proporción. Y para eso necesitamos el número de casos. Como yo les decía, bueno, el ejemplo era que yo tenía 10 estudiantes y de esos estudiantes, 2 tienen arriba de 18 años. Entonces, 2 entre 10. Y esto va a ser el resultado de mi proporción, ¿ok? Entonces, así es como se obtiene la proporción de los datos y la media muestral, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la media muestral? Sumando todos los datos entre el total de datos y la proporción es el número de casos especiales entre n. Ahora tenemos un ejemplo aquí
Dice, se ha anotado las calificaciones de los exámenes de recuperación de matemáticas de los alumnos de un colegio. Las notas de 15 de ellos son 4.8, 5.3, 6.2, 3.1, hasta 4.2. 4.2. Dice, además, 9 de estos alumnos eran chicas, es decir, 9 de estos 15 eran chicas que hicieron este examen de recuperación. Ahí ya estamos hablando de cierta proporción. Determina un estándar puntual para la nota media de la población y la proporción de alumnas que se presentan a la recuperación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner la inciso A. Vamos a obtener el inciso A. Sí, disculpen la letra. El inciso A es queremos obtener la media muestral de los datos, entonces ponemos esto es igual a X testada, que también es la media, ¿sí? A su vez es igual a 4.8 más 5.3 más, ¿qué dijimos aquí? Más 6.2, etcétera, hasta, ahí le ponen 3 puntitos más 4.2. ¿Entre cuántos datos? Entre 15. ¿Sí? Nos dijeron que hay 15. Por lo tanto, esto al sumarlo nos da como resultado 76.6. 76.6 entre 15. Esto nos da igual a 5.106. ¿Sí? Esa sería nuestra media muestral. Ahora, el inciso B nos dice que quiere la proporción de alumnas. Entonces aquí tenemos que P con sombrerito, que es la media de la proporción, o el estándar de la proporción, sería igual a 9. ¿Por qué 9? Porque nos dice que 9 son alumnas, ¿sí? Entre 15 estudiantes y nos da a 0.6, que esto es igual al 60%. Ahora, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dice que aquí podemos estimar que de una muestra de 15 estudiantes de N población o N cantidad de población, sacan 5.10 de calificación, ¿sí? Así puedan ser 20, 30, 40, 100 o 1000 alumnos. Si tomamos esta muestra, podemos decir que la media poblacional es aproximada a 5.10. Pero también de todos esos estudiantes podemos decir que el 60% son mujeres las que van a ir a recuperación. Eso es lo que podemos hacer. Entonces podemos decir, este número es un poquito alto. De decir, bueno, es que para empezar podemos decir que hay más mujeres que hombres. Entonces podría ser un tanto normal porque decimos, bueno, si hay más mujeres que hombres, es lógico que el 60% de esos alumnos que van a hacer recuperación sean mujeres, ¿sí? O al revés, lo podemos hacer con hombres. O esta fórmula nos sirve para determinar esos datos. Es decir, no conozco una media poblacional, pero obteniendo una muestra puedo ver cómo se comporta de manera general. Si en la escuela tengo 2000 alumnos, puedo decir que están sacando alrededor de 5.1 y que el 60% son mujeres las que se van a recuperación. Pero vamos a pasar al tema de intervalos porque esta parte ustedes me pueden decir, bueno, sacaste una pequeña muestra de 2000 alumnos, ¿sí? Y este 5.1 no sabemos si realmente se apega a la muestra poblacional real, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es sacar intervalos de confianza en el que podamos obtener muestras que realmente nos estén llevando a una estimación correcta. Ahora, aquí, para concluir con este pequeño tema, van a hacer el ejercicio 2.1, que es estima la media y proporción muestral de los siguientes casos.
¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a investigar el peso promedio de las personas que viven en su colonia y la proporción de niños y niñas con sobrepeso. ¿Sí? En su colonia o en Tuxpan, en donde sea, no sabemos la media poblacional, ¿sí? La desconocemos. Para esto sirven estos estimadores, ¿sí? O estos parámetros, porque no conocemos esa media. Si yo les pregunto de su colonia, ¿cuál es el promedio de peso de sus vecinos? No, pues no sabemos. Un promedio, no, si no sabemos al total menos el promedio. Bueno, realiza una muestra, saca una media muestral o un parámetro muestral para identificar cuál es el peso de las personas. Ahora, de esa muestra, dime cuántos niños y niñas tienen sobrepeso, ¿sí? Entonces, es lo que podemos identificar con esto. Lo que van a hacer es sacar un número, aquí no les puse la cantidad, los que puedan, si pueden 10, si pueden, yo sé que en su colonia hay, no sé, más de 100 personas, hay muchas personas, desconozco exactamente la cantidad, pero sí me pueden decir, bueno, yo saqué datos de 10 personas o de 20 personas o de 30 personas, ¿sí? Su peso, saqué el promedio, lo que hicimos en el ejercicio pasado o en el ejemplo, y de esa muestra, pues tantos eran niños y niñas con sobrepeso. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Para tener una estimación del promedio de cuántos niños en Tuxpan o en mi colonia tienen sobrepeso. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, lo van a realizar de manera individual en una tabla de Excel con fórmulas. Yo lo hice aquí a mano. Ustedes lo van a hacer ya en una tablita con Excel con formulitas, que es muy sencillo, que son prácticamente divisiones. Eso es todo. Suma y división. Hasta más práctico va a ser a que estén con la calculadora. Entonces, sacan los datos, los ponen en el Excel, sacan el promedio, sacan la media de los datos y sacan la proporción y hacen un análisis. Tienen que entregar un análisis. Entregar un documento en PDF que contenga portada con todos los datos y desarrollo del ejercicio. Aproximadamente van a ser unas 2 hojas, unas 2 páginas en donde va la portada. Van a ser 2 páginas en donde va la portada y donde van a poner lo que es el desarrollo del ejercicio. Eso es lo que van a entregar y lo van a subir a la plataforma. Vamos a pasar al siguiente tema que es ahora estimación por intervalo. Lo que les decía, bueno, ya sabemos estimar con una muestra, pero no sabemos si esa muestra realmente nos va a ayudar a estimar o a llegar a un dato más real. Entonces, vamos a hacer la estimación por intervalo. ¿A qué se refiere esto? Dice que generar a través de un estadístico un valor aleatorio o un valor que dependa, ¿no?, de 2 elementos. Es decir, se han escuchado hablar de los límites, entonces dice, bueno, ok, esta cantidad está entre este límite y este límite. Y si está dentro de estos 2 límites o estos 2 parámetros, pues entonces quiere decir que sí está dentro del control del proceso. Es algo similar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero para poder estimar esa media es obtener el error estándar, que se determina de la siguiente manera, teniendo lo que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n o el número de los datos. Y entonces tenemos aquí una probabilidad. Si yo tengo una media, lo que les decía, quiero obtener una media muestral o una media poblacional, quiero estimar esa media poblacional de X tema o de X característica, entonces puedo hacerlo como el ejercicio pasado. Sin embargo, decíamos, bueno, es que no sabemos si realmente se comporta así. Vamos a obtener 2 datos, ¿sí?, que sean como más o menos cierta diferencia o cierto rango para saber si estoy dentro del control de esa media. ¿Y a qué va a ser esto igual? A un nivel de confianza. Este 1 menos alfa me está diciendo que estos datos van a estar, o esta probabilidad que está aquí, va a estar dentro de un nivel de confianza. Vamos a ver ahora las fórmulas. Esta fórmula es para el error estándar. Vemos aquí estimación de los datos estándar. Decíamos que era la desviación entre la raíz del número de datos. Y tenemos la probabilidad, ¿verdad? Esta probabilidad la convertimos a esta parte. ¿Cómo sacamos L y cómo obtenemos U? ¿Cómo sacamos estos 2 datos? Que serían los datos
muestrales o que serían o formarían parte de ese intervalo de confianza, que aquí me da lo que es la confianza, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la media, ¿sí? Sea con cierto dato menor que mu y la otra media sea mayor, ¿sí? Es igual a un nivel de confianza. Vamos a manejarlo con el 95%. Normalmente este nivel de confianza siempre se maneja. Entonces, esta probabilidad, derivando o reduciendo esta ecuación de probabilidad, tenemos que L, este dato L, va a ser igual a la media menos el nivel de confianza por el error estándar, ¿sí? Y U va a ser igual a la media más el error o el nivel de confianza entre el error estándar. Esto de aquí, va a ser el nivel de confianza, ¿sí? Este va a ser el error estándar y esta es la media de los datos. Ok. Tenemos aquí el ejemplo. El ejemplo nos dice que se tiene un proceso de inyección de plástico, donde una característica de calidad de un producto, en este caso un disco, es su grosor, que debe ser de 1.20 milímetros con una tolerancia de más menos 10 milímetros. Para evaluar esta característica de calidad, durante una semana se realizaron un muestreo sistemático. Se obtuvieron 25 muestras de tamaño 5. Por lo tanto, al final se tiene una muestra de 125 datos y se obtiene la media muestral de estas 25 de 1.79 milímetros y la varianza de 0.00071. Por lo que tomando un nivel de confianza del 95%, que es lo que les estaba diciendo, vamos a estimar el error estándar de esta media. Entonces, dijimos que el error se obtenía con la desviación estándar entre la raíz de n. Y esto va a ser igual a, en este caso vamos a tener que convertir, aquí está en varianza. Acuérdense que cuando S está encuadrada es varianza. La tenemos que pasar a desviación estándar, porque acá abajo la fórmula nos pide la desviación estándar. ¿Ven? No tiene el 2 aquí, que se refiere al cuadrado, por lo tanto es desviación estándar. Y aquí está el dato en varianza, lo vamos a convertir. ¿De qué manera? Vamos a despejar S. Despejando S sabemos que este 2, que es cuadrado, se pasa después del signo y se convierte en raíz, y aquí lo borramos, ¿sí? Se convierte en raíz. Entonces, esta S sería la raíz de 0.0071. Lo que nos da como resultado, aquí lo ponemos, que es igual a, esto va a ser igual a 0.0266. Entonces, 0.0266. Entre la raíz de n, si sacamos la raíz de n, que es de 125, nos va a dar a 11.18. Esto va a ser igual a 0.0024. ¿Ok? Ese es el error estándar. Ahora vamos a obtener el intervalo de confianza. Dijimos que el intervalo de confianza, pues era determinar los datos de lo que era L y U. Entonces, la fórmula quedó como X, o la media de X, más o menos, porque acuérdense que era más menos, por el nivel de confianza, que está representado por T
y alfa entre 2 por el error estándar, que es S entre la raíz de n. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? La media de ¿cuánto es? De 1.179, sustituyendo, más, menos. Aquí este nivel de confianza dijimos que era de 95%, ¿verdad? Y al checar las tablas de la distribución normal, que es la que estamos manejando, nos dice que el error pudiera ser de 0.05, ¿sí? De acuerdo a este nivel de confianza que queremos. Por lo tanto, en las tablas nos dice que esto equivale en la distribución normal a 1.96, que es el valor de Z. Z es el nivel de confianza del 95%. Si lo checamos en las tablas de la distribución normal, nos dice que es 1.96. Por lo tanto, vamos a multiplicar lo que es la media más menos esta parte de lo que es el nivel de confianza, el valor de Z, ¿sí? Que vale a 1.96. 1.96 por el error estándar S entre N, ¿sí? ¿A cuánto nos dio? A 0.0024. Esto va a ser igual a 1.179 más menos 0.00466. Este va a ser el intervalo de confianza. Es decir, si yo obtengo más muestras de este proceso, aquí solo obtuve una muestra, si yo obtengo más muestras, tienen que caer dentro de este intervalo de confianza, que sería, acá lo voy a poner, a ver si me cabe, a ver si se ve con esos datos, serían 1.174, 1.184. Es decir, ahí está. La media muestral tiene que caer entre uno de estos dos intervalos. Para eso nos sirve lo que es los intervalos de confianza. Ahora, la actividad 2.1 que se va a realizar es una reflexión sobre la estimación. Van a contestar estas 3 cuestiones en su libreta de apuntes de manera individual. Lo van a entregar en formato PDF o en imagen, o sea, la foto, ¿no? De su libreta, cuidando la calidad de la imagen. Agregar título, es decir, ponerle actividad 2.1, reflexión, las cuestiones, responderlas, ponerle su nombre y la fecha, y tomarle foto y subirlo al Classroom. Por último, tenemos la práctica 2.1 sobre estimación por intervalos. Aquí ya nos habla acerca de un caso que nos dice: para evaluar el contenido de nicotina en cierto tipo de cigarros elaborados por un proceso, se toma una muestra aleatoria de 40 cigarrillos y se obtiene que la media es de 18.1 miligramos y la desviación estándar es de 1.7. Estime el intervalo de análisis para un nivel de confianza del 95, es decir, van a estimar los intervalos como el ejemplo que acabamos de ver, y antes del estudio se suponía que la media era de 17.5. Dada la evidencia de los datos, ¿se puede aceptar tal supuesto? Tienen que responder esto, con base a lo que
Ese intervalo, recuerdan que les decía, bueno, tiene que estar entre este y este parámetro, entonces van a ustedes a decir si ese supuesto está bien o está mal, de acuerdo a esos intervalos de confianza que les dé en la fórmula. Lo van a entregar de manera individual en el formato de práctica que les voy a adjuntar en el Classroom. Pero tienen que entregarlo en Excel. Yo lo hice a mano aquí, obviamente, ¿verdad? Miren, todo este relajo de los datos. Sin embargo, ustedes lo van a entregar en Excel. Este mismo ejercicio, recuerden, miren, aquí tenemos el nivel de confianza de 95, las fórmulas, ¿verdad? Para sacar. Lo hice en Excel. Les voy a mostrar el Excel. Aquí está. Aquí tenemos el Excel. Es el mismo, ¿no? Con la característica del disco, del grosor. Aquí tenemos los datos. Dijimos que el intervalo de confianza era de 95, de acuerdo a la tabla Z de la distribución normal, nos dice que esto equivale a 1.96, el dato, o la constante, con un N de 125, con una media de 1.179, con la varianza de 0.0071 y con la desviación estándar de 0.0266. Porque recuerden que en la fórmula nos pide desviación estándar, ¿sí? Entonces lo que hice aquí fue sacar la raíz cuadrada. Acuérdense del despeje que se hizo, ¿no? Está en cuadrado y al pasar al otro dato se pasa como raíz. Entonces la sustitución se dio que el error estándar nos dio de 0.0024 y el nivel de confianza con el signo negativo o menor a la media que estaba al lado izquierdo, nos da de 1.74 y de 1.18. ¿Sí? Esos son los intervalos de confianza y un margen, por lo tanto, como obtuvimos de 0.00467. Entonces, así como yo lo hice aquí en Excel, el ejercicio que hice a mano en la presentación, aquí lo pasé a Excel, ustedes lo van a hacer en Excel y van a pasar la tablita a lo que es la práctica. Bueno, pues con esto doy por terminado este tema por el momento. Les estaré adjuntando también el siguiente video de lo que es el siguiente tema para acabar con esta unidad. Por lo pronto, si tienen que ir subiendo estas actividades. Cualquier duda, bueno, escríbanme en el Classroom o a través de su jefe de grupo.